Durante la mañana del 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson, de 16 años, desapareció misteriosamente en el barrio porteño de Palermo. Pasarían pocas horas hasta que se conociera no solo el fatal destino de la joven, sino también al hombre responsable de su crimen. El femicidio de Ángeles Rawson no solo es recordado en toda Argentina por su brutalidad, sino también por tratarse de uno de los casos más mediáticos de toda la historia policial del país. Un aberrante caso que los medios de comunicación aprovecharon para exprimir sin ningún tipo de límite. Bien, y hablando de exprimir, yo te sugiero que vayas hasta la heladera, saques esa fruta que te gustaría exprimir y te hagas un buen jugo. Y si no, también podés prepararte un café o lo que tengas a mano, porque vamos a contarte el caso de Ángeles Rawson. Junio, año 2013. Ángeles Rawson tenía 16 años y todos sus amigos y seres queridos la habían apodado Mumi. Vivía con su familia en un edificio ubicado sobre la calle Ravignani al 2360, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El grupo familiar de la joven que residía en el departamento A de la planta baja del edificio estaba conformado por su mamá, Jimena Aduriz, su padrastro Sergio Opatovsky, a quien apodaban Pato, su hermanastro Axel Opatovsky y uno de sus hermanos de sangre, Juan Cruz Rawson. El padre de Ángeles, Franklin Rawson, un reconocido ingeniero, estaba separado hacía varios años de la madre de la adolescente. Ángeles también tenía un hermano mayor, Jerónimo, que no vivía con ella. Más allá de que Opatovsky era el padrastro de la joven, se refería a ella como una hija más. En aquel entonces, Ángeles cursaba por la tarde el cuarto año de secundaria en el Instituto Virgen del Valle, ubicado a 14 cuadras de su casa. Por la mañana, la joven asistía a clases de educación física en el barrio de Colegiales, un predio que se encontraba al lado de una de las plantas del SEAMSE, la empresa que se ocupaba de la recolección de residuos sólidos urbanos. Este dato sería tristemente clave para resolver el misterio. La rutina de Ángeles consistía en ir todas las mañanas a hacer educación física a ese predio. Después regresaba un rato a su casa y finalmente se marchaba al instituto por la tarde. Aunque el terreno ubicado al lado del SEAMSE estaba más cerca de la casa de Ángeles que el mismo colegio, sus padres no estaban muy tranquilos con el recorrido que tenía que hacer todos los días, ya que lo consideraban un camino algo inseguro. El 10 de junio de 2013, Ángeles comenzó su semana con total normalidad. A las 8:28 de la mañana salió de su edificio para empezar la jornada con las clases de educación física. Allí, con sus compañeras, y a las 9:45 emprendió el regreso a casa. Les dijo a sus amigas que regresaría para almorzar y que luego las vería en el colegio. Las cámaras de la calle la mostraron con el uniforme deportivo, un pantalón y un pullover verde claro y con zapatillas blancas regresando al edificio de Ravignani. Esas imágenes se convertirían en el último registro de Ángeles Rawson con vida. Cerca de las 7 de la tarde empezó la preocupación en la familia de Ángeles porque ella no había regresado. Les parecía extraño que Mumi no hubiera llamado ni respondiera a su teléfono. Así se hicieron las 21:49 de la noche, momento en el que el buzón de voz del teléfono de Rawson sonó por última vez. Luego de ese llamado, el teléfono quedó desactivado. Aunque la inquietud ya era palpable, el miedo creció cuando la familia de la joven, pasadas las 22 horas, se comunicó tanto con sus amigas como con el personal del Instituto Virgen del Valle y descubrió algo terrible. Ángeles Rawson no había ido al colegio por la tarde de ese 10 de junio. Entonces llevaba muchas más horas desaparecida de las que suponían sus familiares. En la madrugada del 11 de junio fueron a hacer la denuncia policial. Tanto los investigadores como la familia iniciaron la investigación a partir de dos presunciones. En primer lugar, que la joven no había llegado a su departamento y ni siquiera al edificio ubicado sobre la calle Ravignani después de hacer deportes. Por otro lado, que pudo haber sucedido algo en el trayecto que debía hacer Mumi de la casa al predio de educación física, ya que nunca les había parecido seguro el barrio donde su hija hacía gimnasia por las mañanas.
Ayer fue a gimnasia como actividad curricular a la mañana, porque ella cursa a la tarde su 4º año del colegio. La dejaron sus compañeras en Costa Rica y Dorrego y nunca vino a casa, nunca regresó. Lo que pasa que como ella tiene una rutina de colegio y de inglés y todo eso, recién nosotros nos alarmamos a la noche porque vimos que no regresaba de inglés. Y hay un llamado mío a las 10 menos 20 de la noche que atendió el contestador. Desde ahí no sé más nada. El desconcierto era absoluto. Sin embargo, faltaban tan solo unas horas para que se revelara el cruel destino de Ángeles Rawson. El 11 de junio de 2013, al mediodía, Jorge Mancini, un empleado del SEAMSE que trabajaba en una planta ubicada en el partido bonaerense de José León Suárez, denunció algo sumamente perturbador. Declaró haber encontrado el cadáver de una adolescente sobre la cinta de basura que se utilizaba para clasificar los residuos. Rápidamente se comprobó que se trataba de Ángeles Rawson, cuya foto ya circulaba en los medios de comunicación. Se lo decíamos recién, encontraron muerta a la adolescente de 16 años que había desaparecido en el día de ayer cuando salía de su clase de gimnasia. Fue encontrada sin vida en una planta de residuos en José León Suárez. La chica se encontraba dentro de una bolsa de consorcio negra. Tenía las manos y los pies atados. Una soga con varios nudos apretaba su cuello y una bolsa de supermercado había sido colocada en su cabeza. También presentaba múltiples lesiones en el tórax, el cuello y el cráneo, provocadas por las máquinas compactadoras de la empresa de residuos. El cuerpo de Ángeles estaba dispuesto acostado, con la cabeza hacia aquella parte y los pies hacia acá, boca arriba. Estaba rodeado de muchos residuos. ¿Estaba dentro de una bolsa de consorcio? Ya la bolsa estaba casi rota, es decir, porque en realidad cuando el compañero trata de abrir para ver qué era, se encontró con eso, casi que rompió parte de la bolsa. La primera junta médica que llevó a cabo la autopsia sostuvo que el cuerpo posiblemente había sido llevado por todo el recorrido del camión de basura hasta llegar a la planta de desperdicios. Para colmo, la basura del vehículo fue comprimida en varias oportunidades y por ende el cuerpo había sufrido muchos golpes que dificultaban el trabajo forense. Era necesario determinar qué heridas habían sido producidas al momento del crimen y cuáles a causa de la compresora del camión. El fiscal Héctor Ceba fue el primer funcionario judicial en actuar tras el hallazgo del cuerpo de Ángeles. Mientras la justicia ya comenzaba a investigar el lugar donde había sido encontrada la víctima, desde el SEAMSE también estaban investigando qué recorrido había hecho el cuerpo hasta llegar a la planta de reciclado del partido de San Martín. Alfredo Vega, vocero del SEAMSE, explicó que en la planta de colegiales solo entraban camiones chequeados y habilitados, mientras que al predio anexo únicamente ingresan los chicos autorizados que hacen gimnasia allí. Cuando le preguntaron si alguien podría haber entrado al predio violando el cerco, el vocero sostuvo que para eso está el personal de seguridad. Además, había señalado que no entraba gente común, sino camiones en forma permanente, que tras pasar por una garita, subían a un primer nivel por una rampa y descargaban en una tolva hasta que se completaba el camión de un mayor porte que finalmente se dirigía hacia José León Suárez. Héctor Félix Konopka, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue el primer profesional en realizar la autopsia de Ángeles Rawson. El forense había ratificado que Ángeles había sido arrojada con vida a la basura y que murió a raíz de múltiples traumatismos que sufrió al ser subida al camión. Asimismo, Konopka había declarado que por el maltrato que presentaba el cadáver, no podía distinguir entre las lesiones que le había provocado su atacante y las que le ocasionó el proceso de tratamiento de residuos. Por otro lado, descartó que la víctima hubiera sido abusada y estrangulada, motivo por el cual las marcas en su cuello habían sido parte de la compresión de la máquina de basura. Mientras tanto, comenzó a intervenir en el caso la fiscal de instrucción María Paula Azaro, quien dispuso un allanamiento en el predio del SEAMSE de Colegiales ante la sospecha de que la menor podría haber sido asesinada en el lugar por algún operario o sospechoso que tenía acceso al lugar. A su vez, desde el sindicato entregaron a la justicia una lista con todos los trabajadores de la planta que fueron inmediatamente citados a declarar.
Sin embargo, llegaban a una misma conclusión. Era imposible que alguien entrara con un cuerpo, evadiera a la vigilancia, caminara 200 metros y llegara a la tolva donde volcaban los camiones. Para los operarios, lo más probable era que Ángeles hubiera sido arrojada a un contenedor de residuos domiciliarios, de los miles que hay distribuidos en toda la ciudad, y que fuera levantado por uno de los camiones recolectores de residuos. Pero, ¿cómo descubrir en qué lugar había ocurrido eso? Esa deducción, sumada a las cámaras de seguridad que demostraban que Ángeles sí había regresado a su casa ese 10 de junio por la mañana, hicieron que los investigadores comenzaran a sospechar de la familia de Ángeles, especialmente del padrastro de la víctima, Sergio Pato Opatovsky. No había un motivo específico para fundar las sospechas contra él. Sin embargo, tanto los investigadores como los medios de comunicación lo veían como una persona demasiado efusiva y principalmente extraña. Desde que Opatovsky comenzó a ser considerado el principal sospechoso del caso, los canales de televisión no hablaban de otra cosa que del caso de Ángeles y elaboraban todo tipo de teorías sobre por qué Sergio podría haber asesinado a su hijastra. Hay que remarcar que se trataba de un momento de la televisión argentina en que las cifras de audiencia habían caído en picada. No había, como en tiempos anteriores, programas que concentraran un gran porcentaje del rating, y el público se dividía más o menos equitativamente entre todos los canales. Por ese motivo, el caso de Ángeles Rawson se convirtió en una oportunidad única para los medios que buscaban sumar audiencia. Solo en su primera semana, el caso logró 206 horas de pantalla. El efecto de este caso fue duradero. Los medios estuvieron aproximadamente 6 meses hablando del crimen de Ángeles Rawson, incluso cuando la investigación ya estaba resuelta. Las cámaras de seguridad que mostraron a la víctima regresando a su hogar durante la mañana del 10 de junio habían sido determinantes por varios motivos. En primer lugar, se veía a Ángeles buscar en su morral las llaves del departamento. Es decir, que seguramente había llegado a entrar al edificio. Además, otro detalle que no pasó desapercibido tenía que ver con su calzado. En las imágenes, la joven de 16 años estaba caminando con un par de zapatillas blancas que sus amigas reconocieron como las que utilizaban para hacer gimnasia. Cuando el cuerpo de Ángeles fue encontrado, solo tenía colocada una zapatilla, y de color negro. Esta es la prueba clave que permite probar que Ángeles entró al edificio de Ravignani, que siendo las 9:50 con 50 segundos, Ángeles Rawson pasó caminando con el uniforme de gimnasia y el morral. Esto señalaba que Rawson efectivamente había llegado a ingresar a su departamento para cambiarse de ropa antes de ir al colegio. Por ende, había que determinar si en algún momento había llegado a salir. La empleada doméstica de la casa de Ángeles, Dominga Torres, dijo que el día de los hechos, Ángeles no había entrado al departamento después de gimnasia. Estas pruebas, que apartaban definitivamente a los trabajadores del SEAMSE de la lista de sospechosos, hacían que Sergio Opatovsky se convirtiera en el gran sospechoso de los medios y de todas las personas que seguían el caso desde sus casas. El padrastro de Ángeles había hablado frente a las cámaras tanto durante la búsqueda de Ángeles como cuando fue encontrado su cuerpo. Siempre se mostraba con un carácter efusivo y algunos incluso lo calificaban de violento. Bueno, hay gente gritando inclusive acá atrás nuestro. No, yo creo que ¿sabés por qué se genera todo el ruido? Vení, ¿por qué no me lo decís en la cara? No, pero espere. Vení, decímelo en la cara. No, pero espere, Sergio, no. Decímelo en la cara ahora. No, pero no es... Sergio, a ver... Estoy defendiendo a mi familia, la puta que te parió, hijo de una gran puta. De igual manera, algunos periodistas cuestionaron a la madre de Ángeles, Jimena, por mostrarse muy tranquila. En un móvil había declarado que a pesar de todo el dolor que sentía, tenía mucha paz y que ningún ser humano era menos importante que el peor acto que hubiese realizado. Hubo periodistas que hasta se pronunciaron contra la frase de Jimena, reprochando que en esa situación pareciera estar perdonando a los asesinos. Y quiero transmitirles que, que dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz. Ningún ser humano es
es menos importante que el peor acto que haya realizado. Claro. De hecho, a mí me pasa lo mismo con la mamá, que sale y dice, tengo paz, nadie merece perder la vida. Y digo, yo salí a decir, qué hijos de remil puta, quiero matarlo, no sé. Digo, lo que yo imagino en esa situación, Dios me libre de esa situación. ¿No? En ese trauma la gente lo procesa distinto. Y esta persona puede ser una persona que procese distinto una situación. Y además Dice que es muy espiritual. ¿Pero qué carajo está diciendo? Le mataron a la hija. Sí, eso es lo que ¿Qué está diciendo esa mujer? Mi hija es un angelito, dicen. Bueno, es lo que decíamos antes, digo, y dice, cuiden a sus hijos. Cualquiera se iría a una fiscalía a ver qué vamos a volver ahí y sonríe luego. Y la vamos a volver a ver. Digo, se van a descansar en una casa de provincia y no están en la fiscalía viendo qué pasa con... Disparate. Algo raro. Es curioso, esto es muy curioso. Pero rápidamente, el caso tendría el giro definitivo. La noche del 14 de junio de 2013, un hombre corpulento vestido con gorra y chaleco policial ingresó al edificio judicial de la calle Tucumán 966 como si fuera un efectivo más de la Policía Federal. Ese hombre no era policía, era Jorge Néstor Mangieri, el encargado del edificio. Junto a su esposa Diana Saetone y una pareja de agentes de policía, Mangieri ascendió hasta el segundo piso donde se encontraba la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 35. Al abrirse las puertas del ascensor, Mangieri se cruzó en la antesala de la Fiscalía con Sergio Opatovsky, el principal sospechoso hasta ese momento. El padrastro de Ángeles notó marcas en el rostro de Mangieri, vio que estaba llorando y le preguntó qué había ocurrido. El portero le explicó que había sido agredido por la policía para obligarlo a declarar. El padrastro se disculpó por las molestias que le estaba causando. En la fiscalía, el secretario Diego Pegolo y el equipo judicial, que llevaba 4 días trabajando sin descanso para esclarecer el asesinato de la joven, esperaban a Mangieri. El portero ya había sido citado para declarar, pero hasta el momento no había acudido. Se trataba de un testigo fundamental para la causa, ya que creían que su trabajo en el edificio podría haber sido clave para aportar algún dato que permitiera dar con el culpable del femicidio. Los investigadores necesitaban saber si aquel lunes 10 de junio Mangieri había visto la llegada de Ángeles al edificio y si había visto que ingresara a su departamento de la planta baja A, si estaba Opatovsky en la casa o si había visto o escuchado algo raro. En medio de la declaración, en un momento Mangieri dijo que odiaba a la justicia y a la policía y que había sido presionado y hasta torturado por personal policial para que fuera a declarar. Una expresión que minutos después sería clave para probar que estaba mintiendo. ¿Qué buscaba ocultar tan desesperadamente? Cuando se levantó el buzo de tela polar marrón para exhibirle a la fiscal y al secretario las presuntas lesiones que le había provocado la policía, los funcionarios judiciales advirtieron que en realidad el encargado del edificio de Ravignani estaba rasguñado. Mangieri no era un testigo clave de la causa, era el asesino de Ángeles Rawson. En el acto, la fiscal María Paula Azaro ordenó que el encargado fuera revisado por el médico legista de la Policía Federal. En su informe sugirió que había 2 clases de heridas en el cuerpo del imputado y que algunas de esas lesiones eran compatibles con lesiones de defensa de la víctima y otras provocadas por el propio acusado para disimular las anteriores. Tras largas horas de declaración, el portero no resistió más. A las 5:30 de la madrugada pidió hablar a solas con la fiscal y se produjo la confesión. El secretario, el doctor Pegolo, escribió las palabras textuales. Soy el responsable de lo de Ravignani 2360. Fui yo. Mi señora no tuvo nada que ver en el hecho. Mangieri quería seguir declarando, pero el Código Penal argentino indica que las confesiones solo son válidas ante un juez y en el marco de una indagatoria. Por ese motivo, la fiscal y el secretario le ordenaron que dejara de hablar en ese instante. Dieron por concluida la declaración y le entregaron la causa y el detenido al juzgado de instrucción número 17.
El edificio de Tucumán 966, donde se estaban llevando a cabo las declaraciones, tuvo que ser vallado por la presencia abrumadora de los medios de comunicación que transmitían en vivo el minuto a minuto del caso. De esta manera está saliendo entonces por el portón de la calle Lavalle, Alcaldía de Tribunales, luego de haber prestado declaración indagatoria. Ya en la mañana del sábado 15 de junio, el portero Jorge Mangieri salió esposado y a cara descubierta para que todas las cámaras de TV y las lentes de los reporteros gráficos mostraran que el caso estaba esclarecido. Así, registraron el rostro del hombre que había acabado con la vida de Ángeles. Los nuevos peritajes realizados en el cuerpo de la víctima terminaron de incriminar al encargado del edificio. En las uñas de la joven encontraron rastros de ADN del acusado, lo que confirmaba que la adolescente había intentado defenderse antes de ser asesinada. Durante esos días asumió la defensa de Mangieri el abogado Miguel Ángel Pierri, conocido a nivel nacional por involucrarse en casos especialmente mediáticos y escandalosos. Mediáticamente por haber defendido al presentador y locutor Silvio Soldán tras ser acusado de estafas reiteradas y tráfico de medicamentos en el famoso caso de Giselle Rímolo, la falsa médica acusada de homicidio culposo. Aunque Pierri sostenía la inocencia de su cliente, no pasó demasiado tiempo hasta que protagonizó un inolvidable blooper de la televisión argentina. El abogado se había presentado a un programa de televisión junto a su hijo pequeño y mientras contaba detalles sobre la defensa del encargado, el niño interrumpió a su padre con una frase tan inocente como terrorífica. Pero boludo, mató a Ángeles. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años, más allá de todo? Yo la sé como la más. Pero no lo digas. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles. En enero de 2014, Pierri renunció a la defensa de Mangieri. Solo explicó que había tomado la decisión por estar disconforme con la estrategia de defensa que quería llevar adelante la familia del portero. Ya sin Pierri como abogado, asumió la defensa de Mangieri otro letrado también mediático, Adrián Tenca. El juicio contra el encargado ya había comenzado y empezaron a surgir nuevas revelaciones que complejizaban aún más el caso. En una nueva declaración, el perito que integró la primera junta médica que realizó la autopsia de la víctima había determinado que la muerte de Ángeles se produjo por la presión de las máquinas compactadoras y que no había sido mente. Sin embargo, esto fue desmentido por un nuevo perito, Jorge Quiroga, quien afirmó que la muerte había sido por asfixia natural y que existió un intento de violación por parte de Mangieri. Quiroga hizo saber sus diferencias con el primer perito y hasta hizo llegar a la justicia un video en el que se veía a su colega fumando durante la primera autopsia de Rawson sin la debida colocación de los guantes en sus manos. Mientras tanto, lejos de lo que había declarado durante la madrugada del 15 de junio de 2013, Jorge Mangieri ahora afirmaba su inocencia. Casi 2 años después, precisamente el 15 de julio de 2015, dijo por última vez. Simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi y nada más, solo eso. Y que se haga justicia nada más. El juicio tomó 147 días, 31 audiencias y más de 120 testigos que brindaron sus declaraciones. Ese 15 de julio el portero Jorge Mangieri fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson. Condenar a Jorge Néstor Mangieri, de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. El 24 de agosto de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la capital federal publicó los fundamentos de la condena y detalló cómo había sido el crimen. El 10 de junio de 2013 a las 9:52, Ángeles había regresado al edificio de Ravignani luego de sus clases de gimnasia. En ese momento Mangieri llevó a la víctima a un lugar apartado, posiblemente diciéndole que tenía alguna carta para su madre.
Su verdadero objetivo era abusar sexualmente de la adolescente, a quien conocía desde que era una niña. Quiso someterla aprovechándose de la edad, la diferencia de contextura física y en un claro contexto de violencia de género. Ángeles, sin embargo, se resistió al ataque sexual, lo que generó una lucha entre ambos a golpes y arañazos que dejó en ella lesiones agresivas y defensivas, como también en el cuerpo del encargado. Finalmente, a raíz de la imposibilidad de concretar el abuso, Mangieri decidió matarla, para lo cual le oprimió el cuello con una de sus manos y con la otra le obstruyó la nariz y la boca. De esta manera, generó con ella un mecanismo de asfixia mixto que mantuvo intencional y deliberadamente hasta terminar con la vida de su víctima. Una vez que Rawson murió, el femicida decidió descartar su cuerpo a través de un mecanismo que le resultaba conocido y propio: el sistema de recolección de residuos. Cabe destacar que por ser el encargado del edificio, Mangieri conocía a la perfección los horarios en los que pasaba el camión recolector y contaba con bolsas resistentes en las que arrojaba todos los residuos del edificio. Nadie iba a sospechar de él al verlo descartar una enorme bolsa de consorcio en la calle. Son pocos los casos policiales en los que hay una resolución tan rápida. El cadáver de la víctima fue encontrado tan solo un día después de la desaparición y las pruebas contra el asesino eran irrefutables. ¿Había forma de que el caso de Ángeles Rawson siguiera debatiéndose en los medios de comunicación? La justicia había encontrado culpable a Jorge Mangieri. Sin embargo, algunas versiones mediáticas decidieron apartarse de esa versión. Durante todo el juicio e incluso después, muchos medios siguieron instalando teorías disparatadas que señalaban al portero como inocente. Algunos insinuaban que se trataba de algo mayor y que Mangieri había sido un perejil, un chivo expiatorio que se incriminó para proteger a su esposa. El médico Adolfo Méndez, que había actuado como perito de la defensa de Mangieri, llegó a decir que la víctima pudo haber sido asesinada durante prácticas sadomasoquistas, lo que implicaba consentimiento y descartaba la hipótesis de abuso sexual. Por supuesto que en la sexualidad no hay límite, porque depende de cuándo una persona hace su debut sexual. ¿A usted le parece que una nena que vuelve de una clase de gimnasia a las 10 de la mañana tuvo una práctica sexual sadomasoquista antes de morir asfixiada? ¿Pero usted entiende lo que está diciendo? Yo entiendo lo que estoy diciendo, que es una ¿Pero usted entiende la posibilidad gravedad de la acusación que hace sobre una víctima? ¿Usted entiende que está ensuciando no solamente a Ángeles, sino a toda su familia con semejante barbaridad? Pero es una barbaridad, a mí me da vergüenza hasta entrevistarlo. Finalmente, dicho médico fue condenado con una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público por 3 años y 8 meses, además de una inhabilitación especial por 1 año para intervenir como perito médico en cualquier causa judicial. Por otro lado, había canales de televisión que aún seguían insistiendo en la culpabilidad del padrastro de Ángeles, Sergio Opatovsky. No lo sé, le juro que no lo sé. ¿Qué le parece el trabajo de la fiscalía? Sergio, de la marcha de hoy, Sergio. No sé nada, le juro que no sé nada. Recién confirmaron su inocencia cuando se revelaron cámaras de seguridad que mostraban que al momento de los hechos, Opatovsky estaba cobrando una pensión en el Banco Macro. Jorge Mangieri aún hoy sigue preso en el módulo 1, pabellón 11 del penal de Ezeiza, donde desempeña tareas de limpieza. Mangieri podrá salir de prisión en el año 2048 cuando tenga 80 años, tras haber cumplido 35 años de cárcel. La madre de Ángeles, quien llegó a ser cuestionada por los medios a la hora de hablar de manera tranquila sobre la muerte de su hija, solo desea que el femicida admita el crimen. Mientras tanto, la explotación irresponsable del caso en los medios de comunicación repercutió para que todavía haya quienes creen convencidos la inocencia de Mangieri.